Viernes Santo de la Pasión del Señor. El Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viernes 3 de abril de 2026. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua.
Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. Quieren que le suelte al rey de los judíos. Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡fuera, fuera! Crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey
de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino éste ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu aquí. Se arrodillan todos y se hace una breve pausa. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay días en que uno despierta y siente que el mundo entero pesa sobre los hombros. Días en que la almohada no trae descanso, en que el café de la mañana no calienta el alma, en que uno sale a la calle y nadie parece ver el dolor que lleva por dentro. Y uno se pregunta, casi en silencio, casi sin atreverse a formular la pregunta del todo: ¿hay alguien que me vea? ¿Hay alguien que sepa lo que estoy cargando? Hoy es Viernes Santo. Y si hay un día en el año en que esa pregunta recibe una respuesta, es hoy. Porque hoy no venimos a escuchar un relato histórico, no venimos a repasar una lección de teología, no venimos a hacer un ejercicio piadoso de memoria devota. Hoy venimos a pararnos frente a algo que rompe el esquema de todo lo que creemos entender sobre el poder, sobre el amor, sobre Dios mismo.
Hoy venimos a contemplar a un hombre, que es mucho más que un hombre, colgado de una cruz, con las manos abiertas, con el cuerpo roto, con el último aliento que le queda entregado en una sola frase: todo está cumplido. ¿Qué se cumplió? ¿El fracaso? ¿La derrota? ¿O algo infinitamente más grande que ningún ojo humano puede abarcar de un solo golpe? Antes de continuar, quiero pedirte algo. Sí, a ti que estás escuchando esto ahora mismo, quiero pedirte que si hoy hay algo en tu corazón que duele, una relación rota, una enfermedad que no cede, una culpa que no logras soltar, una duda que no te deja dormir, pongas eso aquí, delante de estas palabras. No lo guardes. No lo proceses más. Solo tráelo. Porque lo que vamos a contemplar hoy tiene la fuerza de sanar precisamente eso que no se puede decir con palabras. Y si en algún momento mientras escuchas sientes que algo te toca, que algo resuena, te invito a escribirlo en los comentarios. No tienes que escribir un ensayo. Puede ser solo una palabra. Paz. Gracias. Necesito esto. Eso basta. Porque aquí nadie juzga. Aquí estamos en comunidad. Y si eres nuevo en este canal, bienvenido. Bienvenido especialmente hoy, que es el día más serio, más hondo, más transformador del año cristiano. Dale like a este video para que más personas puedan encontrar estas palabras. Y si quieres acompañarnos cada día en este camino de reflexión sobre el Evangelio, suscríbete. No cuesta nada y puede cambiar mucho. Bien. Entremos. El huerto. La noche. Las antorchas. Me llama la atención siempre, y no me cansaré de meditarlo, que Juan comienza la pasión en un huerto. No en una plaza pública, no en una sala de reuniones, no en un templo. En un huerto. Hay algo deliberado, casi poético y dolorosamente simbólico en eso. Porque si recuerdas bien, y aquí vale la pena detenerse un instante, la historia de la humanidad también comenzó en un huerto. El huerto del Edén. Allí, en ese primer jardín, el hombre y la mujer tomaron la decisión que lo cambió todo. Allí eligieron el camino del yo sé mejor, del yo decido por mí mismo, del no necesito a Dios. Y desde ese huerto salieron cargando una herida que ningún médico ha podido sanar, una fractura en lo más profundo del ser humano que no se puede remendar con buenos propósitos ni con terapias ni con tecnología. Y ahora, miles de años después, en otro huerto, el huerto de Getsemaní, al otro lado del torrente Cedrón, entra Jesús. Solo que esta vez la historia va al revés. Esta vez no es el hombre quien toma una decisión que lo destruye. Esta vez es Dios quien toma una decisión que lo salva. Y la diferencia no es pequeña. La diferencia lo es todo. Jesús entra al huerto sabiendo. Juan es el único de los 4 evangelistas que recalca esto de manera contundente. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder. No entró engañado. No entró por descuido. No fue víctima de las circunstancias. Entró sabiendo. Y si entró sabiendo, entonces lo que sucedió a continuación no fue una tragedia que se le escapó de las manos. Fue una elección. Y eso, amigos, eso lo cambia absolutamente todo. Porque en el mundo de hoy, estamos muy acostumbrados a pensar en el sufrimiento como algo que nos pasa, algo que llega sin permiso, algo que invade y destruye. Y en parte es así. Nadie elige perder a un hijo. Nadie elige que le diagnostiquen cáncer un martes por la tarde. Nadie elige que su matrimonio se rompa después de 20 años. Nadie elige la pobreza, la soledad, la traición. Esas cosas llegan. Y duelen con una profundidad que no tiene nombre. Pero Jesús eligió entrar al huerto. Eligió no escapar cuando podía haberlo hecho. Eligió decir yo soy cuando los soldados llegaron con sus antorchas y sus armas, y, detalle extraordinario que solo Juan recoge, al escuchar esas palabras, todos esos soldados entrenados,
todos esos guardias armados, retrocedieron y cayeron a tierra. Cayeron ante una sola frase: yo soy. No yo soy Jesús de Nazaret el profeta, sino yo soy, el nombre de Dios, el nombre que Dios le reveló a Moisés en la zarza ardiente, el nombre que en hebreo es YHWH, el ser que es, el que era, el que será, el fundamento de toda realidad. Y ante ese nombre los soldados cayeron de rodillas aunque no quisieran, aunque no lo entendieran, aunque al segundo siguiente se pusieran de pie y procedieran a arrestarlo. ¿Ves la paradoja? La paradoja de toda la pasión está contenida en ese momento. El que puede hacer caer con solo pronunciar su nombre es el mismo que se deja atar. El que es más poderoso que cualquier ejército del mundo es el mismo que extiende las manos hacia las cuerdas. No porque no pueda resistir, sino porque eligió no hacerlo. Y esa elección libre, consciente, amorosa, es el acto más grande de la historia humana. Pedro, pobre Pedro. Me hace tanta ternura Pedro. Saca la espada. Le corta la oreja al criado. Es la reacción humana por excelencia. Cuando algo amenaza lo que amamos, sacamos la espada. Cuando nos sentimos en peligro, atacamos. Cuando el mundo parece derrumbarse, buscamos al culpable y le damos. Y no te voy a decir que Pedro era malo por eso. Pedro amaba a Jesús de verdad. Con esa espada lo estaba diciendo a su manera: yo no te voy a dejar, yo te defiendo. Pero Jesús le dice: mete la espada en la vaina. Y le hace notar algo que lo debería dejar sin palabras: no voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre. Hay un cáliz. Y ese cáliz viene del Padre. No es una equivocación cósmica. No es un error del universo. Es la voluntad del Padre. Y Jesús no solo la acepta, sino que pregunta con algo que suena casi a reproche amoroso: ¿cómo no lo voy a beber? Piensa en las veces que tú has sacado la espada. No una de metal, sino la del orgullo, la de la rabia, la del resentimiento, la del control obsesivo. Las veces que en vez de soltar, apretaste más. Las veces que en vez de confiar, te pusiste a pelear con la realidad. Las veces que le dijiste a Dios, de 1000 maneras distintas: esto no puede ser tu voluntad porque duele demasiado. Y quizás Dios, con esa paciencia infinita que tiene, te ha estado diciendo lo mismo que le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. Yo sé lo que estoy haciendo. Confía. No es fácil. Dios sabe que no es fácil. Pero es el camino. Y aquí viene algo que me parece uno de los contrastes más devastadores de toda la pasión. El texto dice que después del arresto, los soldados encendieron un brasero en el patio del sumo sacerdote porque hacía frío. Y Pedro se estaba calentando junto a ese fuego. El mismo Pedro que juró que nunca negaría al Señor, el mismo que sacó la espada para defenderlo, ahora está calentándose junto a un brasero en la casa de los enemigos de Jesús. Y le preguntan: ¿no eres uno de sus discípulos? Y dice: no lo soy. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y al tercero, cantó un gallo. ¿Cuántas veces hemos negado nosotros? No necesariamente con palabras. A veces la negación es más sutil. Es guardar silencio cuando debemos hablar. Es reírse de la broma que se burla de la fe para no quedar fuera del grupo. Es dejar de rezar porque no tengo tiempo aunque sí tenemos tiempo para 2 horas de redes sociales. Es ir a misa solo cuando hay bodas o bautizos. Es creer en Jesús en privado pero tener vergüenza de mencionarlo en una conversación pública. Es negar no con la boca sino con la vida. Y quiero que te quedes con algo sobre Pedro, porque la historia de Pedro no termina aquí. Pedro cayó, sí. Cayó fuerte. Pero Pedro también lloró. Y ese llanto de quien no se hace el duro, de quien no se inventa excusas, de quien no huye hacia el cinismo diciendo total, todos somos iguales, ese llanto fue el principio de su regreso.
Las lágrimas de Pedro son la puerta de la misericordia. Y si hoy tú también tienes algo que llorar, algo de lo que arrepentirte, algo que reconocer sin excusas, hoy es el día. Hoy es exactamente el día. Ahora bien, quiero que vayamos al corazón del relato de Juan. Quiero que lleguemos al diálogo entre Jesús y Pilato, porque ese diálogo es, sin exageración, uno de los momentos más filosófica y espiritualmente ricos de toda la Sagrada Escritura. Y me asombra que muchas veces pase desapercibido, que la gente lo lea como un simple trámite jurídico antes de la condena, cuando en realidad es una conversación que interpela a cada época de la historia, incluida la nuestra. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús no responde sí o no. Le devuelve la pregunta, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Es una pregunta que abre el abismo. Porque Pilato es en ese momento el hombre más poderoso de la región. Representa al Imperio Romano, que es la potencia mundial del momento. Tiene legiones a su disposición. Tiene el poder de vida y de muerte, y se lo dice a Jesús expresamente. Y sin embargo, Jesús no está intimidado. No trata de ganarse su favor. No negocia. No hace lobby. Le habla como si el poder de Pilato fuera, en el fondo, una ilusión de segunda categoría comparada con algo mucho más real. Y Pilato, que es un hombre pragmático, un político que ha sobrevivido en un sistema brutal, que sabe que el poder se mantiene con alianzas y compromisos, que entiende perfectamente el juego de las apariencias. Pilato en ese momento hace algo inesperado, se interesa. ¿Qué has hecho?, le pregunta. Y Jesús responde algo que en el contexto del poder romano debió sonar completamente absurdo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Yo te pregunto a ti, ¿qué estás escuchando esto ahora mismo? ¿De qué mundo es tu reino? ¿En qué construyes tus certezas? ¿En el dinero que tienes en el banco? ¿En la opinión que los demás tienen de ti? ¿En la salud que hoy tienes pero que ningún seguro médico del mundo puede garantizar para mañana? ¿En los éxitos profesionales que pueden evaporarse en una sola decisión del mercado? ¿O en algo que ninguna crisis puede tocar, ninguna muerte puede arrebatar, ninguna traición puede destruir? Pilato no entiende. Pilato no puede entender. Y por eso lanza la pregunta que ha resonado en la filosofía occidental durante 20 siglos, ¿y qué es la verdad? La verdad. Hoy vivimos en una época en que esa pregunta se ha vuelto casi ofensiva. Decirle a alguien eso es verdad o eso es mentira puede costarte la amistad, el trabajo, la reputación. Vivimos en una era de narrativas, de perspectivas, de mi verdad y tu verdad, como si la realidad fuera algo que cada uno moldea a su gusto. Y hay algo genuinamente valioso en reconocer la complejidad, en escuchar diferentes puntos de vista, en no pretender que uno solo tiene acceso a toda la verdad. Eso es humildad intelectual y es buena. Pero Pilato no está siendo humilde. Pilato está siendo cínico. Pilato está diciendo, con esa pregunta, lo que mucha gente repite hoy sin decirlo exactamente así: la verdad no existe. Todo es relato. Todo es poder. Todo es interés. Y esa es exactamente la filosofía que le permite a Pilato lo que hace a continuación: condenar a un inocente porque tiene miedo de perder su posición. Porque eso es lo que pasa después. Pilato sabe que Jesús es inocente. Lo dice 3 veces: no encuentro en él ninguna culpa. 3 veces lo proclama inocente. Y 3 veces se dobla ante la presión. Primero manda azotarlo esperando que baste con eso. Luego permite la corona de espinas, el manto de burla, las bofetadas. Y finalmente lo entrega para que lo crucifiquen, no porque haya encontrado culpa en él, sino porque le gritan: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Es decir, o tu carrera o la justicia. Y Pilato elige la carrera. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros exactamente lo mismo?
¿Cuántas veces hemos sabido cuál era lo correcto y hemos hecho lo contrario porque el precio de hacer lo correcto nos parecía demasiado alto? ¿Cuántas veces hemos vendido nuestra integridad por un poco de comodidad social, por no quedar mal, por no arriesgarnos a perder algo que en el fondo ya no vale tanto como creíamos? Pilato es el espejo en que todos podemos reconocernos si somos honestos. Y la diferencia entre Pilato y Pedro no es que Pedro fuera mejor persona. La diferencia es que Pedro lloró su traición y la dejó transformar su vida. Pilato se lavó las manos y se fue a desayunar. Aquí quiero hacer una pausa y decirte algo. Si llevas un tiempo siguiendo este canal, sabes que los videos que hemos compartido a lo largo del año forman un camino, una ruta espiritual que se va construyendo poco a poco. No es casualidad que hoy estemos aquí, en el Viernes Santo, después de haber recorrido juntos el Adviento, la Navidad, el tiempo ordinario, la Cuaresma. Cada reflexión, cada evangelio comentado, cada invitación a detenerse un momento en medio del ruido de la semana ha sido una piedra en ese camino. Y si hoy es la primera vez que nos encuentras, te invito a que explores los videos anteriores en el canal. No como una tarea, no como una obligación devota, sino como un regalo que te haces a ti mismo. A veces una palabra escuchada en el momento exacto puede abrir una puerta que llevaba años cerrada. Y quizás haya ahí, en algún video de hace unos meses, algo que necesitas escuchar hoy. Pero sigamos. Porque lo que viene ahora es el momento en que el Evangelio se convierte en algo que ya no se puede contemplar con distancia. Ya no se puede mirar desde afuera. Hay un momento en la narración de Juan en que la cámara, si me permite la imagen, se acerca hasta el primer plano, y lo que vemos no es la historia con H mayúscula. Es algo muy pequeño, muy íntimo, muy humano, y por eso mismo absolutamente devastador. La cruz está plantada en el Gólgota. Junto a ella están 4 mujeres, la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Y el discípulo amado. 5 personas al pie de la cruz cuando todos los demás han huido. Y desde la cruz, con los últimos gramos de fuerza que le quedan, Jesús mira a su madre y le dice: «Mujer, ahí está tu hijo». Y al discípulo: «Ahí está tu madre». Quiero que te detengas aquí un momento. Jesús está muriendo. Tiene clavos en las manos y en los pies. Cada vez que necesita respirar tiene que empujar con los pies clavados para levantar el cuerpo y que los pulmones puedan expandirse. Es una de las formas de tortura más refinadas que el Imperio Romano inventó, y la eligió específicamente porque hace que la muerte sea lenta y agónica. Y en medio de ese dolor inimaginable, en uno de los últimos actos de su vida, Jesús se preocupa de que su madre no quede sola. No manda mensajes de doctrina. No pronuncia discursos teológicos. No da instrucciones organizativas sobre la iglesia naciente. Mira a su madre que está llorando al pie de su cruz y se asegura de que tenga quien la cuide. ¿Sabes cuántas veces me han dicho personas que están pasando por momentos muy duros, la muerte de un ser querido, una enfermedad grave, una crisis de fe profunda, que en ese momento ya no pueden orar, que ya no saben qué decirle a Dios, que las palabras piadosas les suenan vacías y lejanas? Y yo siempre les digo lo mismo: en ese momento, lo único que necesitas saber es que hay alguien en la cruz que sabe lo que es sufrir. No desde un trono. No desde una distancia cósmica segura. Desde la madera, desde los clavos, desde la sed, desde el abandono. Desde allí. La carta a los hebreos que hemos escuchado hoy lo dice con una precisión que corta el alma: no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros. Él mismo. Las mismas. No parecidas. Las mismas. El hambre. El cansancio. La incomprensión. La traición de un amigo. El silencio de Dios en el momento más oscuro. Todo eso lo pasó Jesús. Todo eso lo conoce desde adentro, no desde afuera. Y esto, amigos,
esto no es solo consolación piadosa. Esto es el fundamento de por qué la fe cristiana no es una filosofía de vida más entre otras, no es un sistema ético interesante, no es una tradición cultural que se hereda con el apellido y se practica en Navidad y Pascua. La fe cristiana es la afirmación de que Dios se metió en nuestra historia, en nuestra carne, en nuestro dolor, y lo atravesó todo desde adentro para que no hubiera ningún rincón de la experiencia humana, ninguno, que quedara fuera del alcance de su amor. Él soportó nuestros sufrimientos. El profeta Isaías lo había dicho siglos antes con imágenes que ahora, leídas a la luz de la pasión, resultan escalofriantes en su exactitud. Traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Triturado. ¿Qué palabra? No golpeado. No lastimado. Triturado. Como cuando algo queda completamente reducido, cuando ya no queda forma reconocible, cuando lo que era se deshace en algo que parece polvo. Y sin embargo, por sus llagas hemos sido curados. Curados. No consolados, no aliviados temporalmente, curados, sanados en la raíz. La herida que viene del primer huerto, la fractura del Edén, la rotura entre el ser humano y Dios, esa herida que ninguna psicología, ninguna filosofía, ningún poder político puede tocar, esa herida fue cerrada aquí, en este madero, con esta sangre. Permíteme contarte algo que sucedió en una sala de hospital que no olvidaré mientras viva. Era una tarde de viernes, curiosamente, un viernes, y fui a visitar a una señora de 72 años que estaba en sus últimos días. Una mujer que había trabajado toda su vida, que había criado sola a 5 hijos después de que su marido la abandonó siendo joven, que había pasado por más dificultades de las que cabría en cualquier novela. Y cuando entré a su habitación, esperaba encontrar, no sé, un poco de amargura quizás, o resignación, o ese cansancio triste que a veces se instala en los ojos de los que ya no esperan nada de la vida. En cambio, la encontré mirando por la ventana con una pequeña sonrisa en la cara. Y cuando me senté junto a ella y le pregunté cómo estaba, me dijo algo que todavía me resuena: Padre, toda mi vida pensé que sufrir era un castigo. Hoy por primera vez entiendo que puede ser una compañía. Y sacó de debajo de la almohada un rosario muy gastado, tan gastado que casi no se reconocían las cuentas, y me dijo: Él estuvo en la cruz. Yo estoy en esta cama, pero estamos juntos. Estamos juntos. Esas 2 palabras contienen todo el Viernes Santo, toda la teología de la redención. Todo el consuelo que el ser humano puede necesitar en sus momentos más oscuros. No te voy a sacar de aquí rápido. No todo va a estar bien en 5 minutos. Sino, estamos juntos. Y aquí quiero volver al texto de Juan, porque hay un detalle que no puede pasarse por alto y que con frecuencia se lee demasiado rápido. Cuando los soldados llegan para quebrar las piernas de los crucificados, práctica que aceleraba la muerte porque el condenado ya no podía empujarse para respirar, llegan primero a los 2 que están junto a Jesús y les quiebran las piernas. Pero cuando llegan a Jesús, ven que ya ha muerto. Y entonces uno de los soldados le traspasa el costado con una lanza. Y Juan escribe, con esa precisión de testigo ocular que lo caracteriza: inmediatamente salió sangre y agua. Sangre y agua. Los padres de la Iglesia han meditado siglos sobre esas 2 palabras. La sangre, signo de la Eucaristía, del sacrificio, de la entrega total. El agua, signo del bautismo, del nuevo nacimiento, de la vida que no termina. Los 2 sacramentos fundacionales de la Iglesia brotando del costado abierto de Cristo. La Iglesia nació de una herida, y si miras con atención, lo mejor que ha dado la Iglesia a lo largo de la historia, los hospitales, las escuelas, el cuidado de los pobres, el arte que eleva el alma, todo eso ha brotado también de heridas, de personas que sufrieron y en vez de encerrarse en su dolor, lo abrieron y dejaron salir vida de allí. ¿Qué herida tienes tú que todavía no has abierto? ¿Qué dolor has estado guardando porque crees que si lo tocas te destruirá?
A veces el mayor acto de valentía espiritual no es resistir, sino soltar. No es aguantar con los dientes apretados, sino dejarse traspasar y descubrir que de la herida puede brotar algo que no esperabas. Los soldados también cumplieron sin saberlo algo que la Escritura había anunciado: no le quebrarán ningún hueso. Detalle que para cualquier lector judío de la época tenía una resonancia inmediata, era lo que se prescribía para el Cordero de la Pascua. El Cordero Pascual no podía tener ningún hueso roto. Y aquí está, al final, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y ninguno de sus huesos fue quebrado. La profecía cumplida en el detalle más pequeño. Dios no deja los cabos sueltos. Y luego vienen ellos. José de Arimatea y Nicodemo, dos hombres que habían seguido a Jesús en secreto, dos hombres que por miedo, o por prudencia, o por ambas cosas a la vez, porque así somos los humanos, mezclados siempre, no se habían declarado públicamente discípulos suyos. Y sin embargo, son ellos quienes al final tienen el coraje de pedir el cuerpo, de envolverlo con amor, de llevarlo a un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Me pregunto muchas veces qué habrán pensado en ese momento. ¿Qué habrán sentido mientras envolvían aquel cuerpo martirizado con lienzos y aromas? Habrá sido, imagino, una mezcla extraña y compleja de dolor y de vergüenza tardía. Quizás también de gratitud. Quizás también de algo que todavía no tenía nombre, una semilla que aún no sabían que era esperanza. Porque el sepulcro estaba cerca, y aún era viernes, y el sábado venía encima, y la historia parecía completamente terminada. Pero el Evangelio de Juan, con esa maestría narrativa que lo distingue, no cierra el relato de la pasión en la cruz. Lo cierra en el sepulcro, sí, pero en un detalle que no es un detalle, un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Nuevo, vacío, esperando. Y aquí es donde el Viernes Santo se conecta con la vida que tú y yo vivimos cada día, porque nosotros también tenemos sepulcros en el alma, lugares donde enterramos las cosas que ya no queremos ver, las esperanzas que guardamos bajo tierra porque nos han fallado demasiadas veces. Los sueños que dejamos ir porque el precio de soñar cuando la realidad decepciona es demasiado alto. Las relaciones que enterramos porque ya no sabemos cómo resucitarlas. Los pedazos de nosotros mismos que hemos ido depositando en ese sepulcro nuevo, bien tapado, bien cerrado, bien sellado con una piedra grande. ¿Y si esos sepulcros no son el final de la historia? ¿Y si el que hoy entra en el sepulcro tiene la costumbre de salir de ellos? Voy a decirte algo que me parece fundamental, algo que el Viernes Santo nos enseña sobre la vida espiritual y que muchos nunca llegan a entender del todo. No se puede llegar a la Pascua sin pasar por aquí. No se puede llegar a la resurrección sin pasar por la muerte. Y esto no es masoquismo espiritual, no es una invitación al sufrimiento gratuito, no es una religión que glorifica el dolor por el dolor. Es simplemente la gramática de la vida real. No hay primavera sin invierno. No hay amanecer sin noche. No hay madurez sin crisis. No hay conversión profunda sin que algo muera en nosotros, algo que a veces se llama orgullo, a veces egoísmo, a veces la ilusión de que podemos solos, a veces el miedo disfrazado de autosuficiencia. Y el Viernes Santo nos dice, ese proceso de muerte y nacimiento no es algo que tú tienes que hacer solo. Hay uno que fue delante. Hay uno que bajó hasta el punto más bajo al que puede llegar un ser humano, traicionado, negado, abandonado, torturado, muerto como criminal, y desde allí, desde ese punto exacto, comenzó a subir. Y nos llevó con él. Isaías lo había dicho con una economía de palabras que es poesía pura: por sus llagas hemos sido curados. No a pesar de las llagas. Por las llagas. No después de sanar las llagas, a través de ellas. Hay una teología entera en esa preposición. Por. El sufrimiento de Jesús no fue un accidente que Dios tuvo que aprovechar. Fue el canal. Fue la vía.
Fue el instrumento que el amor eligió para llegar hasta nosotros en el lugar donde realmente estamos, no donde deberíamos estar. Amigos, quiero hablarles ahora de algo que sucede en las familias. Algo que conocen bien los que tienen hijos adolescentes, o los que han tenido padres muy estrictos, o los que han vivido relaciones de mucha tensión y mucho orgullo. Hay momentos en que la brecha entre dos personas parece infranqueable. No porque no haya amor, a veces el amor sobra, sino porque ninguno de los dos quiere dar el primer paso. Porque dar el primer paso se siente como perder, como rendirse, como admitir que uno estaba equivocado. Y entonces pasan semanas, meses, años. Y la herida se va endureciendo como el cemento. Y al final ya nadie recuerda bien por qué empezó todo, pero la distancia ya tiene vida propia. El Viernes Santo es Dios dando el primer paso. No el segundo. El primero. El absoluto primero. Porque nosotros no dimos ningún paso hacia Él. Estábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, como dice Isaías. Y el Señor tomó la iniciativa. Cargó con todo. No esperó a que nos arrepintiéramos primero. No esperó a que estuviéramos listos, a que fuéramos mejores personas, a que tuviéramos nuestra vida espiritual bien ordenada. Nos amó exactamente donde estábamos, con todo lo que teníamos y todo lo que no teníamos. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? ¿Cómo se vive desde aquí? Hay una respuesta que el Evangelio sugiere y está en el último gesto de Jesús en la cruz antes de morir. Juan dice que después de que le acercaron la esponja con vinagre, Jesús dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Inclinó la cabeza. Ese gesto, ínfimo, último, irreversible, es el gesto de quien ha terminado de verdad lo que vino a hacer. No de quien cayó derrotado. De quien llegó al final de un camino elegido, recorrido con plena conciencia, completado hasta la última piedra. Todo está cumplido. En griego, tetelestai. Una sola palabra que lo abarca todo. No todo ha terminado en el sentido de se acabó, cerremos las puertas. Sino todo está llevado a su plenitud, todo está perfectamente cumplido, la obra está completa. Es la palabra que usaban los artesanos cuando terminaban un trabajo perfecto, cuando el maestro contemplaba la pieza acabada y no había nada que añadir, nada que corregir, nada que faltara. La obra de la redención está cumplida, completa. No te falta nada para ser amado por Dios. No tienes que ganarte lo que ya se te dio. No tienes que merecer lo que ya está pagado. No tienes que ser perfecto para que Dios te quiera. Eso ya está resuelto. En la cruz. En ese momento exacto. Con esa palabra definitiva. Y entonces me pregunto con toda seriedad, ¿por qué vivimos como si no lo fuera? ¿Por qué seguimos corriendo en esa rueda de la perfección compulsiva, del no soy suficiente, del tengo que merecerlo, del Dios me querrá más cuando me porte mejor? ¿Por qué seguimos construyendo muros y cargando culpas y llevando sobre los hombros el peso de la autoexigencia implacable, como si la obra de la redención dependiera todavía de algo que nosotros hagamos? Todo está cumplido. Recíbelo. No como una idea, como un regalo, como la noticia más extraordinaria que nadie te ha dado nunca. Eres amado. No serás amado si no eres amado cuando eres amado. Ahora. Así. Con tus contradicciones y tus miedos y tus noches de insomnio y tus oraciones cortadas a la mitad porque ya no sabes qué decir. Eres amado. Y si hoy eso te parece difícil de creer, lo cual es completamente comprensible, porque vivimos en un mundo que nos ha enseñado que todo se gana o se pierde, que nada es gratis, que el amor tiene condiciones. Entonces quizás el regalo del Viernes Santo para ti hoy es simplemente sentarte un momento con esa imposibilidad. No intentar resolverla. No obligarte a sentir lo que no sientes.
Solo decirle a Dios, en la honestidad más cruda que puedas, no termino de creerlo. Ayúdame a creerlo. Esa oración, torpe, imperfecta, dudosa, medio rota, es más real que cualquier acto de devoción brillante. Porque viene de un lugar verdadero. Y Dios trabaja con lugares verdaderos. Hay algo más que quiero decir sobre este Evangelio, algo que está en el fondo de todo y que raramente se predica con suficiente claridad. La pasión de Juan no es solo un relato de sufrimiento. Es un relato de soberanía. En cada momento, en cada escena, hay algo que Juan quiere que veas. Jesús no es arrastrado por los eventos. Jesús los lidera desde adentro. Cuando los soldados caen, cuando responde a Anás, cuando enfrenta a Pilato, cuando desde la cruz organiza el futuro de su madre, cuando declara todo está cumplido, en cada uno de esos momentos, hay alguien que sabe lo que está haciendo, que está donde eligió estar, que ha tomado el control de la situación no con fuerza sino con una libertad interior que nadie puede arrebatarle. Y esto, para nosotros que vivimos en un mundo donde con tanta frecuencia sentimos que no tenemos control, donde las enfermedades llegan sin pedir permiso, donde los mercados caen y los empleos se pierden y las relaciones se rompen y los planes más cuidadosos explotan de maneras que no previste. Esto es una enseñanza que puede cambiar radicalmente la manera en que experimentamos el sufrimiento. No se trata de fingir que tienes el control cuando no lo tienes. No se trata de una espiritualidad de autoengaño. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de descubrir que hay un nivel de libertad que nadie puede quitarte, una libertad que no depende de las circunstancias externas, que vive en la dimensión más honda de tu ser, que es el lugar donde Dios te habita. Los místicos lo llamaban de muchas maneras. San Juan de la Cruz lo llamaba el centro del alma. Los budistas tienen también sus aproximaciones a esto, aunque desde otra perspectiva. Pero en el Evangelio de Juan ese lugar se llama, simplemente, el lugar desde donde Jesús dice yo soy y todos caen. Tú también tienes ese lugar. Aunque no lo hayas encontrado todavía. Aunque la vida haya hecho tanto ruido que ya ni sepas que existe. Está ahí. Y la pasión de Cristo es, entre otras cosas, un mapa hacia ese lugar. Un mapa escrito en sangre y amor, en silencio y entrega, en muerte y vida. Ahora, antes de llegar al final de esta reflexión, quiero hacer algo que en los videos anteriores también hemos hecho, y que me parece esencial en este camino. Quiero rezar contigo. No para ti. Contigo. Porque la oración en comunidad, aunque estemos cada uno en nuestras casas, en nuestros teléfonos, en nuestras vidas dispersas por miles de kilómetros de distancia, tiene un peso y una fuerza que la oración individual no siempre alcanza sola. Si puedes, pon una vela. O simplemente cierra los ojos por un momento. Respira, y desde donde estás, con lo que tienes, con lo que sientes ahora mismo, alegría, dolor, confusión, gratitud, vacío, plenitud, lo que sea, únete a estas palabras. Señor Jesús, hoy contemplo tu cruz. No la de los cuadros o las iglesias, aunque también esas. La cruz real. La tuya. El madero, los clavos, el vinagre, la sed, el abandono, la traición. Todo eso te lo hicimos nosotros. Yo te lo hice. Con mis pecados, con mis miedos, con mis idas y venidas, con todas las veces que elegí lo que no era verdad, lo que no era amor, lo que no eras tú. Y tú, que podrías haberlo detenido todo con una sola palabra, lo dejaste pasar. Por mí. Por nosotros. Por este mundo roto y hermoso que no sabe bien lo que hace. Hoy te pido una sola cosa, que lo que dijo el profeta sea verdad también para mí, que por tus llagas yo sea curado, que donde yo estoy roto, sea allí donde entre tu gracia, que donde yo tengo miedo, sea allí donde entre tu paz, que donde yo tengo vergüenza, sea allí donde entre tu misericordia, y que cuando llegue el domingo, y llegará, siempre llega, yo pueda reconocerte.
Que no me pase lo que a los de Emaús, que caminaron contigo sin reconocerte. Que te vea en mi vida, en mi historia, en las personas que me rodean, en el pan partido, en el amor que no merezco pero que recibo. Gracias, Señor. Gracias por no haber metido la espada en la vaina antes de tiempo. Amén. Amigos, si esta reflexión ha tocado algo en tu corazón hoy, no lo guardes para ti. Compártela. Hay alguien en tu vida, un familiar, un amigo, un conocido, que quizás necesite escuchar esto hoy, no mañana. Hoy, que es Viernes Santo, que es el día en que el amor se hizo más visible precisamente porque pareció más derrotado. Comparte este video. Y si hay algo que quieras decir, algo que se haya movido dentro de ti mientras escuchabas, escríbelo abajo. Leo todos los comentarios. Y aunque no pueda responder cada uno, cada palabra que escribes es también una oración, también un testimonio, también un ladrillo más en esta comunidad que estamos construyendo juntos. Y una cosa más, en este canal tenemos una familia que crece día a día. Personas de Argentina, de México, de España, de Colombia, de Estados Unidos, de tantos países de habla hispana que se juntan aquí cada día para encontrarse con el Evangelio. Si todavía no eres parte de esta familia, hoy es un buen día para empezar. Suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna reflexión. No porque seamos perfectos, sino porque juntos es más fácil caminar. Y el camino de la fe no es un camino que se haga bien en soledad. El Viernes Santo es oscuro. Intencionalmente oscuro. No hay gloria, no hay aleluya. No hay flores en el altar. Hay silencio. Hay madera. Hay una figura con los brazos abiertos. Y en esa apertura de brazos hay algo que solo se puede comprender si lo has necesitado alguna vez. Hay una bienvenida. Una bienvenida que no pregunta de dónde vienes, ni qué has hecho, ni cuántas veces has caído. Una bienvenida que dice simplemente, aquí estoy. Aquí te esperaba. El sábado vendrá. Y el domingo después del sábado. Pero hoy, quedémonos aquí un momento más. Con la cruz. Con el silencio. Con esa pregunta que Pilato lanzó al aire sin esperar respuesta y que sin embargo lleva 20 siglos siendo respondida en los corazones de los que se atreven a pararse ante este madero, que es la verdad. La verdad es esto. Un hombre inocente que elige morir por amor. Un Dios que decide no quedarse a salvo. Un amor que no tiene miedo de las heridas porque sabe que de las heridas puede brotar sangre y agua, Eucaristía y bautismo, iglesia y vida. Esa es la verdad. Y si la recibes hoy, no perfectamente, no definitivamente, solo como una semilla que empieza a caer en tierra, ya el Viernes Santo habrá hecho en ti lo que vino a hacer. Todo está cumplido. Y sin embargo, quiero seguir contigo un poco más, porque hay cosas que se dicen en el Viernes Santo que si las dejamos solo en el nivel de la emoción piadosa del momento, se evaporan al día siguiente como niebla de mañana. Y lo que el Viernes Santo quiere hacer en ti no es hacerte sentir algo bonito durante 40 minutos y luego volver a tu vida de siempre. Lo que el Viernes Santo quiere hacer es cambiarte. Y para eso necesita tiempo, necesita espacio, necesita que tú también pongas algo de tu parte. Déjame hablarte de algo muy concreto, muy cotidiano, muy de lunes por la mañana. Uno de los mayores problemas espirituales de nuestra época no es la incredulidad abierta ni el ateísmo declarado. Es la anestesia. Vivimos tan rodeados de estímulos, de pantallas, de noticias, de ruido, de obligaciones, de prisas, que somos capaces de pasar por el Viernes Santo como se pasa por una calle, sin detenerse, sin mirar, sin que nada toque el fondo. Y después nos preguntamos por qué la fe no sabe a nada. ¿Por qué rezamos y sentimos que las palabras rebotan en el techo? ¿Por qué vamos a misa y salimos exactamente iguales que entramos?
La respuesta no está en más actividades religiosas. No está en más novenas, más procesiones, más devociones, aunque todo eso en su momento y en su medida puede ser muy valioso. La respuesta está en aprender a detenerse. En aprender a estar en silencio con lo que duele, con lo que no entiendes, con lo que te resulta oscuro. Porque Dios no habla en el terremoto ni en el fuego, ya lo descubrió Elías, sino en el soplo suave. Y ese soplo suave no se escucha si no hay ningún momento de silencio en tu vida. Aquí me permito una pregunta directa, de las que a veces molestan un poco pero que cuando uno las deja reposar terminan haciendo mucho bien. ¿Cuánto tiempo llevas sin estar en silencio de verdad? No dormido, silencio consciente. Sin música, sin podcast, sin teléfono, sin nada que llene el espacio. Solo tú, con lo que eres, con lo que tienes, con lo que te pesa, con lo que te alegra, con lo que te confunde. ¿Cuándo fue la última vez? No te digo que conviertas tu vida en un monasterio. No tienes que irte al desierto ni dejar el trabajo ni abandonar a tu familia. Te digo 10 minutos. 10 minutos al día. Puede ser en el auto antes de bajarte. Puede ser en el baño por la mañana antes de que el mundo empiece a pedirte cosas. Puede ser los últimos 10 minutos antes de dormir, con la luz apagada, sin el teléfono en la mano. 10 minutos en los que le dices a Dios, aquí estoy. No sé bien qué decirte. No sé si siento algo. Pero aquí estoy. Eso es oración. Eso, en su aparente pobreza, es oración real. Y si la sostienes con perseverancia, no un día, no cuando tienes ganas, sino como un hábito, como lavarte los dientes, como algo que haces porque sabes que hace bien aunque no siempre lo notes de inmediato, si la sostienes, algo va cambiando. Lento, a veces imperceptible. Pero cambia. El Viernes Santo nos recuerda que Dios no tiene miedo a los procesos lentos. Al fin y al cabo, la semilla que Jesús menciona tantas veces en los evangelios no se convierte en árbol de la noche a la mañana. Cae. Queda en la oscuridad. Parece que no pasa nada. Y de repente, cuando nadie estaba mirando, hay un brote. Y después un tallo. Y después un árbol que da sombra y fruto y nido para los pájaros del cielo. Pero antes de todo eso, la oscuridad. Siempre la oscuridad. Quiero hablarte de otra cosa que el Viernes Santo pone sobre la mesa con una fuerza que pocas veces se comenta abiertamente, el tema de la justicia. Porque si hay algo que la Pasión de Juan revela es que el sistema político, religioso y social de aquella época era profundamente injusto, y que Jesús no muere a pesar de ese sistema, sino dentro de él, exponiéndolo, desenmascarándolo, mostrando en carne propia lo que hace el poder cuando se siente amenazado por la verdad. Los sumos sacerdotes manipulan. Pilato cede por miedo. Los soldados obedecen órdenes. La multitud grita lo que otros le han enseñado a gritar. Y en el centro de todo ese engranaje perfectamente aceitado de injusticia institucional hay un hombre que no ha hecho nada malo y que va a morir precisamente por eso. ¿Te suena familiar? Debería. Porque ese engranaje no desapareció con el Imperio Romano. Vive entre nosotros. Vive en las instituciones que priorizan su propia supervivencia sobre la verdad. Vive en los sistemas que sacrifican a los más vulnerables para que los más poderosos no tengan que cambiar. Vive en las culturas del silencio donde se sabe lo que pasa pero nadie habla porque hablar cuesta demasiado. Vive en las familias donde hay secretos que todos conocen pero nadie nombra. Vive a veces en la iglesia misma, que tiene la responsabilidad de ser diferente y que también cae, como Pedro, cuando el miedo supera al amor. Y Jesús no murió para que nosotros dijéramos, qué injusto, qué mala fue esa gente, menos mal que nosotros somos mejores. Jesús murió para que nosotros preguntáramos, ¿en dónde soy yo, Pilato? ¿En dónde soy yo el soldado que obedece sin pensar? ¿En dónde soy yo la voz que grita lo que otros le enseñaron a gritar sin cuestionarlo?
porque la conversión que el Viernes Santo pide no es solo interior. No es solo una cuestión de sentimientos y de relación personal con Dios. La conversión que pide el Viernes Santo tiene consecuencias en cómo tratas a la persona que trabaja para ti, en cómo hablas de los inmigrantes o de los pobres cuando estás entre amigos, en cómo votas, en cómo consumes, en si tienes el valor de decir la verdad cuando la mentira es más cómoda y más barata. No quiero sonar moralizador. Bastante tiene cada uno con su propia vida como para que alguien llegue a sermonearlo. Pero si quiero decirte que la fe que no transforma la vida cotidiana no es fe, es costumbre, es folclore, es cultura. Puede ser hermosa, puede tener valor estético y sentimental, pero no es lo que Jesús vino a traer. Jesús no vino a traer una tradición bonita. Vino a traer vida. Vida en abundancia. Y la vida en abundancia no cabe en una cajita de devociones privadas. Desborda. Siempre desborda hacia los demás. Me acuerdo de algo que leí una vez en un libro de espiritualidad que me marcó mucho. El autor contaba que en cierta comunidad religiosa de clausura, una de las hermanas mayores tenía fama de santidad entre todas. Y alguien le preguntó cuál era el secreto de su paz, de su alegría, de esa calma profunda que irradiaba incluso en los momentos más difíciles. Y la hermana, que era una mujer de pocas palabras, respondió con una simplicidad que resultaba casi desconcertante: hace muchos años decidí que no iba a discutir con la realidad. No iba a discutir con la realidad. No en el sentido de la resignación pasiva o del que sea lo que Dios quiera dicho con los hombros caídos y el alma apagada, sino en el sentido profundo de quien ha aprendido a recibir lo que es, trabajar con lo que hay, confiar en que hay un sentido donde no se ve ninguno, y dejar que Dios sea Dios en lugar de pretender que uno lo haría mejor. Eso es lo que Jesús hizo en el Viernes Santo. No discutió con la realidad. La abrazó. La atravesó. La transformó desde adentro. Y esa es, creo yo, la invitación más honda y más difícil que este día nos hace: aprender a no discutir con la realidad de nuestra propia vida. Las enfermedades que no queremos. Las pérdidas que no pedimos. Las limitaciones que nos avergüenzan. Los fracasos que preferimos no mirar. Las relaciones rotas que duelen todavía. Las puertas que no se abrieron. Los caminos que no tomamos. Los amores que no fructificaron como queríamos. Y si todo eso que consideramos la parte fea de nuestra historia, no fuera el accidente que malogró el plan, sino precisamente el lugar donde Dios está trabajando con más intensidad. Y si las heridas que más te avergüenzan son exactamente el lugar desde donde puede brotar el agua viva. No te digo que sea fácil verlo así. Te digo que vale la pena intentarlo. Te digo que hay personas, muchas personas, en este canal y fuera de él, que han descubierto que sus mayores dolores, bien trabajados, bien ofrecidos, bien atravesados con Dios, se convirtieron en su mayor fuente de libertad y de servicio a los demás. Que el alcohólico que encontró la sobriedad tiene una autoridad para hablar con otro alcohólico que ningún teórico puede igualar. Que la madre que perdió a un hijo y siguió creyendo tiene un modo de acompañar el duelo ajeno que ningún manual puede enseñar. Que el pecador convertido de verdad, no el que aparenta, sino el que ha pasado por el fuego, tiene una comprensión de la misericordia de Dios que el que nunca ha caído difícilmente puede alcanzar. Hay una cruz en el centro de nuestra fe. Y esa cruz no es un adorno, es una mapa, es una brújula. Es la indicación más precisa que Dios nos da sobre cómo funciona la vida cuando la vida se vive desde el amor en vez de desde el miedo. Déjame también decirte algo sobre la Iglesia, porque el Viernes Santo es también el momento en que la Iglesia hace algo hermoso y poco comprendido. En la liturgia del Viernes Santo, la liturgia real, la de las comunidades que celebran estos días con profundidad, no hay misa. Es el único día del año en que la Iglesia no celebra la Eucaristía.
porque la Eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, y hoy estamos en la muerte misma. Hoy no hay memorial porque estamos en el acontecimiento. Hoy la Iglesia venera la cruz, escucha la pasión, intercede por toda la humanidad en las oraciones solemnes, por los creyentes, por los que no creen, por los judíos, por los que gobiernan, por los que sufren, y comulga con las hostias consagradas el día anterior. Esas oraciones solemnes del Viernes Santo son, para mí, uno de los momentos más hermosos de todo el año litúrgico, porque en ellas la Iglesia no ora solo por su propio círculo, no ora solo para los de adentro. Ora por todo el mundo, por los que nunca han escuchado el nombre de Cristo, por los que lo han rechazado, por los que lo buscan sin saberlo, por los enfermos, por los que sufren, por los que gobiernan con bien y por los que gobiernan con injusticia. La Iglesia, en ese momento, extiende los brazos exactamente como su Señor los extendió en la cruz, hacia todos, sin excepción. Y eso es lo que somos llamados a hacer. No una tribu que cuida sus propios intereses espirituales y mira hacia afuera con desconfianza o con indiferencia, sino una comunidad con los brazos abiertos. Un signo visible de que hay amor que no tiene condiciones, que hay misericordia que no tiene fondo, que hay esperanza que no caduca. ¿Y tú, en tu vida concreta, eres ese signo? Las personas que te rodean, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, ¿perciben en ti algo diferente? No perfectamente diferente, no de manera escandalosamente visible, pero algo. Una cierta paz en medio de la tormenta. Una cierta capacidad de no devolverle golpe por golpe a quien te lastima. Una cierta generosidad que no se explica solo por bondad natural. Una cierta esperanza que no depende de cómo vayan las circunstancias. Eso es el testimonio. No los discursos. No los argumentos que demuestran que el cristianismo es verdadero. La vida que te mira a los ojos y dice, hay algo aquí que no se puede explicar solo con psicología o sociología. Hay algo aquí que viene de otro lugar. Y si ahora mismo sientes que eso está muy lejos de lo que eres, que tu vida no se parece en nada a ese ideal, que hay demasiada distancia entre lo que crees y lo que vives, entonces bienvenido a la compañía de Pedro, de Tomás, de Nicodemo, de María Magdalena, de todos los personajes del Evangelio que fueron lejos de perfectos y sin embargo Jesús los eligió, los llamó, los amó, los transformó. Nadie llega al seguimiento de Cristo siendo ya perfecto. Se llega siendo roto, siendo asustado, siendo lleno de contradicciones. Y en ese seguimiento imperfecto, tropezante, con caídas y levantadas, se va construyendo la vida nueva. Hay un último detalle del Evangelio de hoy que quiero dejarte como semilla para este fin de semana, para que lo lleves contigo en el camino del sábado de silencio hacia el domingo de la resurrección. Es ese detalle sobre el sepulcro que ya mencioné pero que merece una segunda mirada. El sepulcro donde pusieron a Jesús era nuevo. No había sido usado antes, y estaba en un huerto. El texto lo dice, había un huerto en el sitio donde lo crucificaron. El Viernes Santo comienza en un huerto y termina en un huerto. El huerto del arresto y el huerto del sepulcro. Y si recuerdas que el primer huerto de la historia humana fue el Edén, el lugar donde todo se quebró, entonces hay algo casi demasiado hermoso para hacer coincidencia en el hecho de que la historia de la redención también comience y termine en huertos. Porque los huertos son lugares de vida. Lugares donde las semillas caen y mueren y dan fruto. Lugares donde hay tierra oscura y hay raíces invisibles y hay agua que corre por debajo y hay sol que llega desde arriba. Lugares donde la muerte y la vida conviven en el mismo espacio, donde lo que parece terminado está en realidad comenzando. Jesús entra en ese sepulcro nuevo, en ese huerto, y lo que acontece en las próximas horas, aunque todavía no podemos decirlo hoy, porque hoy es viernes y el domingo aún no ha llegado, es la respuesta más definitiva que existe a la pregunta más profunda que tiene el ser humano: ¿la muerte tiene la última palabra? El Viernes Santo no responde esa pregunta.
El Viernes Santo la deja abierta, deliberadamente, dolorosamente, porque hay que pasar por el silencio del sábado. Hay que pasar por ese día sin gloria y sin aleluya en que la historia parece completamente cerrada, en que el sepulcro está sellado, en que los discípulos están encerrados con el miedo en el corazón, en que el mundo sigue girando sin saber que algo extraordinario acaba de suceder en una tumba de jardín. Y quizás tu vida ahora mismo se parece más al sábado que al domingo. Quizás estás en ese silencio entre la muerte de algo y el nacimiento de otra cosa. Quizás llevas meses, quizás años, en ese espacio oscuro donde no pasa nada aparentemente, donde rezas y no escuchas respuesta, donde esperas y el huerto sigue vacío. Y te preguntas si el domingo llegará alguna vez para ti. Llegará. No te digo cuándo. No te digo cómo. Pero llegará. Porque hay uno que estuvo en ese sepulcro y salió. Y ese uno no dejó el sepulcro vacío para sí mismo. Lo dejó vacío como una promesa para todos los que vendría después. Para ti. Para mí. Para todos los que alguna vez han sentido que la piedra está demasiado pesada para moverla. La piedra se moverá. Confía. Y mientras esperamos el domingo juntos, porque somos comunidad y nadie espera solo, te invito a quedarte en el silencio del viernes. A no correr hacia el domingo antes de tiempo. A permitirte estar donde estás. Porque Dios también está en el viernes. También está en el silencio del sábado. No solo en la gloria del domingo. Y aprender a encontrarlo en los 3 días es aprender a vivir con una profundidad que pocos alcanzan pero que todos anhelamos. Este canal está aquí para caminar contigo. No para darte respuestas fáciles. No para venderte una espiritualidad de bienestar sin cruz. Sino para acompañarte en el camino real, con sus luces y sus sombras, con sus domingos de aleluya y sus viernes de silencio. Si hoy te ha acompañado esta reflexión, dale a me gusta y suscríbete si no lo has hecho todavía. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras hoy. Tu gesto puede ser para alguien el empujoncito que estaba necesitando. Y si eres de los que rezan por los demás, te pido que hoy, en tu oración personal, lleves a las personas que están en sus propios viernes, los enfermos graves, los que están solos, los que han perdido la fe o están a punto de perderla, los que cargan una culpa que no saben cómo soltar, los que buscan a Dios sin saber que lo buscan. Llévalos, porque la oración intercesora, la oración que se hace por otros, no solo por uno mismo, es una de las formas más hermosas de vivir lo que la cruz nos enseña, que el amor no se queda en uno mismo, sino que siempre se abre hacia afuera. Todo está cumplido. Vengan al sepulcro el domingo y verán que estará vacío. Hasta entonces, quédense en paz. En esa paz que el mundo no da, en esa paz que solo puede venir de alguien que ya estuvo del otro lado de la muerte y regresó. Los quiero. Los llevo en mi oración este día tan especial.